¿Tú qué recomiendas cuando ya hay una situación de conflicto? ¿Qué recomiendas tú como notario? No, pues los dichos son sabios, o sea, más vale una mala negociación que un buen juicio. Cuando fallecen herederos, cuando no están de acuerdo, porque en muchas ocasiones cuando existe conflicto es cuando uno de los hijos cuidó a los padres, pero en el testamento que fue hace de muchos años designaron a 6 hijos en partes iguales, pero 3 están en Estados Unidos que nunca hicieron cargo de sus padres. De hecho, con testamento o sin testamento, el derecho a heredar se pierde una vez que fallece la persona antes de fallecer el titular del testamento. Que los conflictos entre familiares, pues sí, al final en la vida cobra factura, físicamente se te cobra factura. A ver, Memo, ya hicimos el testamento, platícame de los problemas más frecuentes que hay al momento de recibir las herencias, de que se está haciendo el testamento. Fíjate que aquí voy a tocar un asunto de un amigo que le tocó. Generalmente siempre cuando hay dinero y cuando hay bienes puede haber conflicto porque pues el hecho de que existan los recursos, pues obviamente las personas les mueven intereses propios y no los intereses comunes, ¿no? ¿Qué pasa si una señora hizo su testamento y dijo: a mis 5 hijos, todos los bienes que tenga, mi voluntad es de que sea o se reparta una vez que fallezca en partes iguales a todos mis hijos? Y hace su testamento. Y en vida les dice a todos sus hijos, los junta y les dice: miren, ya hice mi testamento y lo que yo llegue a tener, así sea mucho o poco, quiero que se divida en partes iguales a cada uno de ustedes. Pero ¿qué pasa si uno de los hijos fallece antes que su mamá? En este caso, la señora debió de haber cambiado inmediatamente su testamento y debió de haber hecho un nuevo testamento identificando qué se debería de hacer con la parte proporcional del hijo que había designado como heredero y que falleció. La señora en este caso que te platico no hizo ningún otro testamento. Entonces fallece y se lee el testamento y se determina que la voluntad era de que se divida en 5 partes, pero uno falleció. Entonces se ponen de acuerdo 3 hermanos y dicen: vamos a seguir la voluntad de mi madre y esa parte proporcional que le correspondía a mi hermano hoy fallecido, se la vamos a dar a sus herederos, es decir, a los sobrinos de ellos. Pero un hermano se opone y dice: no, si ya falleció y no tiene derecho a heredar porque una persona que fue designada como heredero y así se dispuso en el testamento, una vez que fallece antes que el heredero, pierde el derecho a heredar. De hecho, con testamento o sin testamento, el derecho a heredar se pierde una vez que fallece la persona antes de el heredero directo, antes de fallecer el titular del testador. Entonces, en este caso, hubo un conflicto porque uno de ellos no quería y los otros 3 sí, y se pusieron en conflicto. No se han podido llegar a un acuerdo, no se ha podido hacer los procesos de la sucesión como deben de ser y como lo explicamos en el video anterior. Y entonces aquí es donde causa conflicto, aquí es donde los conflictos que se escuchan: oye, es que los testamentos y que las herencias son conflictivas. Es en este tipo de situaciones en las que se vuelven los conflictos. Cuando fallecen herederos, cuando no están de acuerdo, porque en muchas ocasiones cuando existe conflicto es cuando uno de los hijos cuidó a los padres, pero en el testamento que fue hace de muchos años designaron a 6 hijos en partes iguales, pero 3 están en Estados Unidos que nunca hicieron cargo de sus padres, pero que en el momento en que fallecen están aquí para ver cuál es la más hereditaria, si hubo testamento o no, y eso es lo que les importa, pero no en vida. Y ahí es cuando existen los conflictos y es cuando los procesos que podrían ser rápidos se hacen tortuosos, caros, y al final los únicos perjudicados son los mismos herederos porque no van a acceder a los bienes de la herencia hasta tanto no se pongan de acuerdo. Entonces es un ejemplo de cómo podría. Si nunca se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? No, pues pueden existir sucesiones de 15, 20 años. O más. Imagínate, o más, ¿no? Y nunca... No existen, ¿no? Pues existen después pues, bueno, ahí en YouTube podemos encontrar varios ejemplos.
ponle sí o no. Los huevos están de este lado. Ese tipo de conflictos. Imagínate ahí, era un tema, creo que no era mucho dinero, unos 50 millones de dólares nada más. Más o menos. Pero bueno, no necesita ser una masa hereditaria de 50 millones de dólares para que exista conflicto. La realidad es de que cualquier bien que tenga un poco de valor y ya es motivo de conflicto entre los herederos. Entonces, aquí lo primero que tiene que hacer el testador, en caso de que sean los padres, es educar bien a los hijos para que cuando exista algún conflicto, pues tengan la capacidad moral y la capacidad ética de poder resolver sin adentrarse en los conflictos y ponerse de acuerdo. ¿Tú qué recomiendas cuando ya hay una situación de conflicto? ¿Qué recomiendas tú como notario? No, pues los dichos son sabios, o sea, más vale una mala negociación que un buen juicio. Esa es una máxima jurídica que es una realidad, porque así, una negociación que es yo pierdo y tú pierdes, yo gano y tú ganas, pues siempre tiene que haber una negociación en donde salga menos raspado a las partes, pero al final una negociación es mejor, una mala negociación es mejor que un buen juicio. Te mencionaba, hay juicios sucesorios de 15, 20 años. Entonces, ¿quién es el que pierde ahí? La gente que pierde su tiempo. El tiempo y dinero. Y no nada más es recurso económico, es recurso emocional. Porque los conflictos entre familiares, pues sí, al final en la vida te cobran factura. Físicamente se te cobra factura, ¿eh? Tener un juicio, una persona que no está acostumbrada, por ejemplo un abogado, ¿no? Como yo, que desde joven tuve la oportunidad de litigar y de andar cobrando pagarés y de andar viendo conflictos de otras personas que si uno no tiene la capacidad y la conciencia, pues los haces problemas tuyos. Digamos que es normal que ir a un tribunal, que te citen, que te presenten, digamos que es natural. Pero una persona que es ajena a ese tipo de situaciones, cuando la citan, cuando te tienes que contratar abogados, cuando tienes que pedir informes al abogado, cuando te citan en el juzgado, cuando te presentan una denuncia, etcétera, son situaciones que te van mermando tu salud. Y eso, por más dinero que tengas, al final te van a cobrar factura por ser tan ambicioso.